¿Cómo estás, Paloma? Y Guillermo, que de cariño le decimos meme, ya lo irán conociendo también. Y pues a un servidor que me llamo Jacobo y Fabi que está uniendo también. Shall we begin? Bueno, pues uno de los temas que yo creo que queremos abordar es el tema del feedback, que también se le conoce como retroalimentación. Y hace rato estábamos diciendo que por qué se llama retroalimentación, cuando expone Guillermo que se debería llamar realimentación. Sí, porque retro se escucha muy sugestivo. Entonces, tal vez sí es correcto, pero creo que a mi parecer la acepción feedback está perfecta. No debería de traducirse. Entonces, pues vamos a manejar el feedback el día de hoy. Ok. A mí, yo tengo un tema con la cuestión del feedback porque desde muy chavito, la verdad es que en la casa nos asociaron muy bien con la cultura del trabajo y todo eso. Entonces, mi papá fue licenciado en administración de empresas y prácticamente crecimos en ese entorno. Entonces, para nosotros era como familiar. Pero muchos años después, bueno, la escuela no está diseñada para el feedback, o sea, no forma parte de, y, y yo me metí en varias broncas por lo mismo. O sea, hubo maestros a los que pues, ellos decían como que al final va a haber una retroalimentación, ¿no? Y yo decía, órale, qué interesante. Era la primera vez que en una escuela me topaba como con esa idea y yo acostumbrado a los trabajos, o sea, la cuestión del feedback de las empresas, pues yo dije, órale, y me dejé ir y bye, o sea, me gané de verdad que como la antipatía de varios compañeros y de varios profesores. No sé ustedes cómo lo han vivido. Bueno, es que también es importante pues saber que no todos están listos o dispuestos a escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Porque, o sea, no es, sí, exacto, como tú, que te señalas, te autoseñalas a la distancia. Pues a veces no es fácil lidiar con eso, ¿no? Que a lo mejor ese tipo de personas lo dicen como de, bueno, vamos a hacer retroalimentación de la clase al finalizar, pero están esperando que su clase sea muy buena y que no va a haber como tal cual retroalimentación. Entonces, pues escuchar que, por ejemplo, en este caso, como lo comentas tú, que un alumno como tal vez le diga, oiga, profe, pues no sé, creo que el tema lo deberíamos manejar de esta forma, no estar nada más con puras lecturas, cosas de ese tipo, pues igual y pues le brinca, ¿no? A la persona que escucha eso porque pues en su realidad es, no, mi clase es muy buena, ¿no? No me pueden hacer comentarios de ese tipo. Y en vez de que lo tomen como algo constructivo o algo que aporte a que la siguiente sesión sea más productiva, pues se ofenden. Entonces, pues creo que eso también es importante, que no todos están listos para escuchar un feedback, ¿no? Y menos cuando es un feedback tal vez que se enfoque en lo negativo, que a final de cuentas el feedback se supone que pues sí es tal cual, puede ser como negativo o positivo, pero lo que intenta a final de cuentas es que mejore, no que te lo tomes a personal, pues creo que por eso fue como tu conflicto con los No, con profesores, profesor ¿no? y Quiero con pensar. compañeros. Pero, ¿qué onda, Palomita? Tú hace rato te señalabas. Sí, porque, bueno, o sea, aparte como en esta dinámica, que ahora trato de profesar la cuestión del autocuidado y todo eso, pero es difícil porque muchas veces dentro de como este autocuidado hacia tu persona, mmm, hay cosas que a lo mejor tú haces mal, pero no quieres aceptar. Entonces, cuando alguien te dice que estás haciendo las cosas mal o que no te están diciendo las cosas que a lo mejor a ti te gustarían escuchar, te brinca. Y es muy difícil, o sea, sí es un trabajo diario, un trabajo constante para que puedas como empezar a asimilar esas críticas y a lo mejor no enfrascarte en ellas, pero sí tomar lo que te sirva y lo que te haga crecer
y pues para adelante, pero pues es difícil, o sea, es muy fácil decirlo, pero ya en la práctica es difícil. Y pues yo estoy en la misma situación que tú, creo que yo también me gané la apatía de muchas personas a mi alrededor, pero no solo como por mi personalidad. Y bueno, no, que sí, creo que sí tiene mucho que ver porque también soy una persona muy competitiva, entonces pues es difícil como tratar de mediar todo para que estés en una condición pues igualitaria y es complicado. Sí, yo creo que también es complicado porque todos venimos de diferentes formaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me hacía normal y yo creo que todos los que hemos tenido oportunidad de llevar escuela y trabajo, pues como que se nos hace más fácil. O por ejemplo, compañeros que entraron pues sin experiencia laboral, pero en la universidad tuvieron que meterse a trabajar. Después de algunos meses de estar trabajando, podías entablar comunicaciones de este, de este estilo más fácilmente que cuando entraron, porque empezaban como que a tener la cultura del feedback, ¿no? Entonces, era más fácil, o te entendían, o ya no se sentían como que tan agraviados. Obviamente sé que en la cultura organizacional, pues el feedback tiene su chiste, o sea, no es nada más como que, le voy a decir todo lo que no me parece en su cara y se tiene que aguantar, o sea, según sé, hay maneras de hacerles saber a la persona, eh, de comunicarle algo. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay que tener como que un conocimiento previo sobre cómo decirle a una persona, hacerle saber algo no está bien o no estás de acuerdo, o muchas veces ahora el feedback positivo, ¿no? El hecho de decirle también algo estás haciendo bien sin que parezca como que le estás echando porras o, o que parezca que, no sé, que quieres quedar bien. ¿Y tú, Fabi? Mm, Pues yo recuerdo que de la prepa, la secundaria y la primaria, no hubo para nada esa palabra en mi mente, nunca la conocí, la verdad. Pero cuando entré a la universidad, recuerdo que empezamos a ocupar esa palabra. La, recuerdo también que siempre cuando presentábamos una clase a los demás, ellos nos tenían que dar una retroalimentación. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer esa palabra y la verdad es que, pues sí, a nadie le gusta que le digan las cosas como son, ¿no? O las cosas negativas que uno hace, pero creo que a veces ayudaban bastante y bueno, también depende de quién venga esas, este, pues sí, ese feedback, ¿no? Entonces, pues ahorita que ya estoy laborando, tengo que utilizarla mucho más porque yo soy maestra, entonces yo tengo que darle al final de cada clase a los alumnos un feedback de cómo lo hicieron, qué tal trabajaron, no sé, producción oral, qué tal trabajaron la pronunciación, la estructura, si utilizaron bien los tiempos, trato de abordar todo. Obviamente no me va a dar tiempo de darle a todos un feedback, no sé, de media hora, pero trato de ser objetiva y trato también de que sea general y que sea a un enfoque, a que ellos tengan que a lo mejor, pues si les falla algo, que trabajen en ello. Entonces, ahorita es cuando más lo ocupo. Y hay algo que me llamó mucho la atención que dijo Jacobo, que, o sea, no nos enseñan el hecho de cómo dar un feedback. En la escuela yo jamás de los jamases recuerdo que nos hayan comentado, no, o a una materia como tal, donde comentáramos cómo hacer un feedback. Entonces, ahorita en donde estoy laborando también hay unos trainings y nos apoyan un poco en esa parte, en donde sí tenemos que comentarles algo
que están haciendo bien, pero que tienen que trabajar o reforzar, y después darles ese feedback con las cosas negativas para que no caiga de golpe lo bueno que están haciendo, y tampoco como que choque y se sientan mal. Quiero aprender porque pues lo estoy haciendo mal. Entonces, Y ahí te decían, ¿no? Como, a ver, si tienes dos cosas que decirle, ¿cuál dices primero, la negativa o la positiva? Y entonces como que te van encaminando a que hagas estos ejercicios de reflexión para o sea, no verlo desde tu punto de vista, sino desde la persona que te esté escuchando, que es bastante interesante, bastante, o sea, me sonó bastante lo que acaba de decir Fabi. Es como el hecho de decir, a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos mal. Eso es súper interesante, porque quiere decir que estamos a veces negándonos nosotros mismos a la realidad. Y muchas veces en la formación desde nuestra casa empieza, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Algunos venimos de una educación donde a lo mejor uno de los papás o los dos papás fueron como muy puntos, no, eso no, pero no todas las casas son iguales. Entonces también hay personas que se forman donde todos les aplauden o donde les quieren así hacer como una burbujita, y no hay problema mientras estés toda tu vida en tu casa, ¿no? Pero una vez que sales a otros ambientes como puede ser el laboral o la escuela, donde te topas con otras personas, con otra forma de pensar, otra forma de vivir, entonces empiezan esas fricciones, y creo que, o sea, te sacuden bastante. No sé si ustedes han tenido una experiencia al respecto. yo, bueno, como les comentaba, había veces que teníamos que presentar clases, entonces había compañeros que de plano sí eran demasiado exagerados, o sea, que sí se lanzaban a lo peor y lo exageraban todavía aún más. Y no llegaban al punto que era pues que la persona se diera cuenta de las cosas, sino que creaban un conflicto en el que, me lo dijo porque a lo mejor le caigo mal, le caigo gordo, o nada más quiere molestar, pero no, o sea, no se lograba el punto. No sé, ¿alguien más? En un ejercicio creo que te despedazaron. ¿Y cómo tuviste que lidiar con eso, no? No sé si lo quieras platicar. Sí, pues fue en una clase en la facultad que tiene que ver con el recurso humano, y fue una actividad de que dos personas pasábamos adelante y que muchas personas iban a notar como cosas buenas o cosas malas de tu persona para que mejoraras. Pero neta, hasta voy a buscar los papelitos que me hicieron porque por ahí los he de tener. Y así era como de, eres una mamona, eres una creída, nunca hablas, así cosas muy, muy feas que, por ejemplo, yo los comparé con el otro compañero y el otro era como de, pues muy básico, así como de, X, y conmigo no, salí chillando de esa clase como más de 5 veces, porque sí eran bien pasados de lanza. Pues mira, yo no soy tanto de esa idea del feedback, precisamente porque la gente no lo toma regularmente a bien, al contrario, o sea, lo primero y es que volvemos a lo que platicábamos al principio, es muy sencillo, divide una línea muy delgada entre qué es feedback y qué es pues una crítica directa a tu persona. Y es si tú no entiendes o no respetas esa línea, que no debes de cruzarla al hacer un feedback, pues obviamente va a haber un conflicto, una confrontación con la persona que se supone está escuchando el feedback, precisamente porque, como el caso de Paloma, que en ningún momento tuvieron que, por ejemplo, utilizar esas palabras o decirlo de esa forma. Igual y sí es, ¿no? Nadie está diciendo que Paloma no sea así. Tal vez sí lo es, a la perspectiva de las personas que no la conocen realmente, porque quien la conoce realmente sabe que al contrario no es para nada mamona. Entonces, pues también depende mucho de eso, de que no llegues a cruzar esa línea, o que la gente entienda que tú no estás cruzando esa línea, porque volvemos a lo mismo que tú comentabas también hace rato,
que a veces desde casa tú nunca has tenido como ese feedback de, oye, eso no está bien, no tienes por qué hacer las cosas de esa forma. Entonces, pues vas creciendo con la idea de que, pues nadie me dice que está mal, yo lo hago y todo está bien. Entonces, pues sales a la vida real, o sea, a la escuela, a trabajar, y pues te das cuenta que en tu primer trabajo, a los 2 o 3 días, ya te pendejearon. Entonces, pues tú te quedas así de, wow, ¿por qué? O sea, si, ejemplo, y bueno, en mi trabajo al menos me pasó, cuando yo trabajaba en McDonald's hace como 8 años, más o menos, y había gente que llegaba y de las primeras cosas que te ponen a hacer cuando entras, bueno, habitualmente se hace cada media hora eso. Tienes que barrer y trapear todo el ¿Qué es restaurante lo que por le dentro, llaman sliding, porque no? pues tienen... Ajá, exacto. Entonces, en el argot restaurantero, entonces, pues por medidas de sanidad y todo eso. Pero hay gente que llega y literal, así como lo voy a decir, no sabe ni siquiera tomar una escoba para barrer. Entonces, pues, imagínate enfrentarte a que es tu primer trabajo. O sea, por ejemplo, ese no fue mi primer trabajo, pero hay muchas personas que ese es su primer trabajo. Entonces llegan y que les digan, oye, así nos agarra la escoba, ¿no sabes hacerlo? Pues imagínate si tú en tu casa barres como quieres y nadie te dice, oye, así no se barre. O sea, no tienes que barrer aventando el polvo para todos lados, no, o sea, se barre en un sentido. E igual, por ejemplo, o sea, es que todo tiene su chiste. Por eso debes de tener noción de cómo se hacen las cosas. Porque, por ejemplo, en ese restaurante no se barre como tú quieras, ni tampoco se trapea como tú pienses. O sea, Claro. hay hay formas. Por ejemplo, ahí se tiene que trapear el piso en ochos y de 4x4 los mosaicos. Entonces, si no te ven trapeando así, pues obviamente te llama la atención. Entonces, pues la confrontación de alguien que nunca le dice nada en su casa, que llegue y que le digan, ¿por qué estás trapeando así? Y se va a quedar así como de, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? No, Porque y nunca, lo que ni el manual, siquiera y lo en que el algo tan manual te simple como indique, ¿no? trapear, le han dicho. Exacto. Lo que el manual te Sí, indique, sí. porque además tienes que usar ciertas sustancias o no sé cómo llamarlo, para dependiendo del área que vas a lavar, ¿no? Sí, todo está estandarizado, o sea, hasta en lo que menos te imaginas está estandarizado. Que en algunos restaurantes no lo respeten, que muchos pasa, es otra cosa, ¿no? Pero de que esté estandarizado y que se tiene que hacer tal cual como se indica en el manual, tiene que hacer así. Entonces, pues ese es como un ejemplo al que yo me enfrenté, que llegaban muchos y que ni siquiera se pueden trapear o barrer, pues sí es como, pues que en tu casa no lo haces. Entonces, al menos creo que desde ahí empieza como todo eso del feedback en tu casa. Porque si tus papás nunca te dicen, oye, eso no se hace así, aquí hay reglas, tienes que respetarlo, eh, bueno, hasta hay reglas de convivencia en casa. Pero si jamás en tu casa te han dicho cómo son esas reglas y tú tampoco las respetas. Y son cosas que tú ya deberías tener noción desde casa, salir y practicar lo que ya hiciste en casa, no salir a un trabajo o a la escuela y aprender algo que, pues, y ya. Saludos. Bueno, pues a mí lo que la verdad me pasaron varias cosas, pero una que más recuerdo fue con un profesor que sí se tomó el tiempo durante el curso para ir a otro país y hacer una estancia, habló con nosotros. Realmente no había mucho que decidir porque él ya lo había decidido, ya se había hablado con las autoridades en la universidad y pues ya prácticamente el tamal ya estaba hecho, ¿no? No lo teníamos que comer. Y y pues ya se fue a hacer su estancia. Y pues a mí me apuraba mucho porque ñoño. Y entonces, pues ya se cuenta que luego todo lo que las lecturas que nos mandaba y el trabajo, pues lo hacía porque teníamos todas sus horas libres, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes saben que los horarios en la universidad, están un poco bueno, se prestan para eso, ¿no? Y entonces, pues desde la distancia estuvo viendo todo el tema y yo me la pasé molestándolo por correo
sobre pues, las lecturas y que si no tenía algún otro material que pudiera ver porque ñoño. Entonces, pues cuando él tenía tiempo me contestaba, pero llegó un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a pasar más material, hasta que llegue, vemos, ¿no? Entonces prácticamente ese hasta que llegue pues, fueron como 20 días donde no había nada que hacer en su clase y ya no, o sea, las lecturas ya las había agotado y todo. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, él llega al final del curso, nos citaron para darnos calificación de lo que le habíamos estado mandando y se le ocurrió hacer esta dinámica del feedback. Y entonces, cuando llegó mi turno, le hice saber que que había estado bien, o sea, haber tomado esa clase, que la verdad el conocimiento que obtuvimos de esa clase, pues estaba bien porque era pues una de las, como de los pilares de la licenciatura, pero que no me había gustado que, que durante el curso había sido bastante, pues no sé, como que informal y que, pues, o sea, de por sí habíamos tenido pocas clases y en las que sí fueron presenciales, pues llegaba tarde y cosas del estilo, o por ejemplo, no dejaba que despejáramos las dudas, o sea, le encantaba hablar y eso era un hecho y todos nos dimos cuenta que le encantaba hablar y prácticamente te preguntaba algo o te dejaba como que exponer un tema y, y a los 2 minutos te cortaba, como que le dije, ¿sabe qué? Pues tiene que tomar más en cuenta el tiempo de sus alumnos porque nosotros nos organizamos para venir a clase. Hay gente como yo, que es la última clase que teníamos, no teníamos otra clase y nos desplazábamos durante tanto tiempo para llegar a su clase y que en su clase usted no llegara o avisara que no iba a llegar o llegara tarde y todavía se toma como el tiempo para irse a a sus a sus cuestiones a otro país y nos deja así. Eso se lo dije enfrente de todos. Entonces, pues no le pareció y al final dejó o sea, el pretexto fue como que un ensayo que había mandado que no estaba bien, pero yo cuando revisé 3 ensayos a otros compañeros que les ayudé a hacer sus ensayos, pues sacaron la máxima calificación y a mí no. Entonces, obviamente me di cuenta que mi feedback no le había agradado y que se había desquitado con el ensayo. Entonces, esa fue mi experiencia en el feedback. Entonces llego a la conclusión de que el feedback no es cualquier cosa, o sea, que realmente existe una estructura para, para llevar a cabo un feedback, una retroalimentación, y que finalmente también quien la recibe tiene que estar enterado de qué es el feedback, cuál es el propósito de un feedback y pues abrir también la mente a que muchas cosas pasan en la casa, muchas cosas pasan en tu familia, pero afuera es un mundo diferente, con otras estructuras, como decía Meme, estandarizado, y que tenemos que también abrirnos a esta cultura y que realmente es una muy, muy buena herramienta para crecer. Sí, es muy importante saber o aprender, mejor dicho, a lidiar con ese tipo de comentarios, de pues aprender a tomar lo bueno y lo malo. Como a veces comentábamos contigo, Jacobo, que a veces es más difícil escuchar de tus amigos algo como negativo que tú estés haciendo o que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues la estás cagando en eso, no es así, son ejemplos de ese tipo, ¿no? Es más fácil que entre amigos te ensalcen, ¿no? Como vulgarmente se diría, y no lleguen a ese punto que todos necesitamos, o sea, todos en algún momento necesitamos que nos aterricen. Me refiero no a que, ay, dejes de soñar y no tengas anhelos, no. A veces, pues todos tenemos errores o estamos haciendo algo mal y necesitamos que alguien nos diga, no va por ahí, o sea, estás haciéndolo mal. Debes de pensar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, porque no es de esa forma. Entonces,
incluso hasta en las amistades es difícil encontrar ese tipo de feedback, porque pues todos se van a veces por la fácil, ¿no? Pues somos amigos, ¿cómo le voy a decir eso? No quiero hacerlo sentir mal. Pues a veces es mejor que un amigo te haga sentir mal a que tú le creas todo lo que te endulza el oído a tu amigo y te dice, sí, está muy bien, tú échale ganas, lo que tú quieras, y que alguien en tu trabajo o en la escuela te diga, no, estás mal, sí, no era así. También es difícil aprender a lidiar con eso, porque pues a todos nos gusta que nos digan, oye, lo estás haciendo bien. Bueno, a mí en lo personal realmente no me gusta. Nunca he sido ese tipo de persona, pero pues es algo que también traemos ya desde chicos, que cuando te dicen, oye, lo estás haciendo muy bien, tú empiezas a asimilar que el que te digan que lo haces muy bien, que esto es correcto, es lo único que te gusta escuchar y no asimilas desde que eres pequeño cuando te dicen eso no se hace así o te regañan o no lo asimilas. Las vienes arrastrando desde la infancia porque nunca entendiste que era no se hace, no se dice eso, todo eso. Porque en lo personal yo en mi infancia pues sí era ese tipo de niño, ¿no? Que todo me decían que sí, muy rara vez me decían eso no se hace, o sea, eran muy permisivos conmigo, pero porque también yo tenía una actitud pues muy ecuánime, nunca fui como un mal hijo, ¿no? Vaya. Pero a pesar de eso yo entendí que no porque mi mamá me dijera lo haces bien, eres bueno, yo era la mejor persona, o sea, tampoco, no va por ahí. Aunque estés haciendo las cosas bien, aparentemente, pues cometes errores, como todos. Entonces, porque todo te está saliendo bien, lo estás haciendo bien. A veces tienes errores en lo que menos te imaginas. Ejemplo, pues en últimos meses, bueno, en últimos años, hemos encontrado, se han hecho virales muchas personas, pues, que tal vez son exitosas o les va bien o son famosos, pero salen a la luz o se hacen más famosos porque tuvieron una actitud negativa con una persona, lo que en la actualidad llaman lords y ladies. Entonces, pues también eso viene de todo eso, de gente que solo le gusta ser aceptada y que no escucha críticas. Entonces, cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones, pues llegan a ese punto de explotar, de ser groseros, de no ser empáticos con la gente, y pues por eso luego sales en un video diciendo que te comas tu chicharrón en Chile, ¿verdad? ¿No? Creo que eso es, esa es como mi conclusión, que aprendamos a lidiar con eso para que nos evitemos disgustos, te diga, oye, no digas eso, no actúes de esa forma, porque pues no lo entiendes, tú dices, ah, caray, ¿cómo me lo está diciendo él? O sea, de quien menos lo esperas, a veces es de quien recibes las críticas más fuertes. Entonces, pues si tú nunca asimilaste eso, pues obviamente te va a desbalancear totalmente. ¿Ya? Bien. Vas, Fabi. En conclusión, no estamos preparados para dar un feedback, pero tampoco estamos preparados para recibir un feedback en general. Entonces creo que deberíamos pues aprender a la mejor, pues como decían mis compañeros, desde casa viene todo eso, pero creo que ahorita estoy dando cuenta que no me había dado cuenta en ese momento, entonces es como un boom de todo, pensar en todas esas cuestiones. Creo que también tenemos que tomar lo bueno y lo malo, ¿no? Y saber elegir las palabras correctas sí, a la hora de dar un feedback. Ahora sí, para finalizar, va la mía. Y creo que podría ser que si alguna vez en algún feedback se llegan a sentir como agredidos, está bien llorar. Y está bien decirte como de qué, por qué. Pero pues ya después de eso,
sí tienes que levantarte y tomar lo bueno y lo malo. Solo es eso, porque tampoco te puedes cerrar a que todo lo que tú haces es bueno y que a lo mejor la gente es la que es mala. O sea, bueno y malo es muy subjetivo, entonces creo que es hasta como íntegro que tomes lo bueno y lo malo, que lo asimiles y que diario trabajes en eso, porque así como un día puedes como sentirte que avanzaste más de 10 pasos, hay otro día en el que vas a retroceder 20. Entonces es un trabajo constante y no se den por vencidos. La verdad es que justo como hoy aprendimos con Fabi, aprendiendo con Fabi, siempre va a haber forma de llevar a cabo un feedback y ojalá nosotros seamos de esas generaciones que lo hagan como con más conciencia y más humanidad, porque luego las otras generaciones sí se pasan de lanza. Al final, creo que se van a generar sus propias impresiones y sus propios formas de ver el tema, y también nos interesaría que nos los hicieran saber en cualquier red social donde vean esto. Pues hay los comentarios. Nos gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este tema, y si alguno ha tenido una experiencia, pues también que nos la compartan, porque al final, pues creo que haciéndonos este tipo de preguntas, de cuestionamientos, pues todos podemos vernos en otros zapatos, ser más empáticos, aprender de los demás, y creo que es una buena dinámica para al final, pues el objetivo que tenemos, yo creo que es ser mejores, en una cuestión no de competencia, sino ser mejores cada día, superarnos a nosotros mismos. Y creo que esta cuestión del feedback, de aprender a escuchar y de aprender a hablarle a los demás, pues es una buena herramienta para ser mejores personas. Yo les agradezco, de verdad, siempre este tipo de pláticas siempre las tenemos. Es la primera vez que nos grabamos, y pues yo me siento muy honrado y muy contento de que conozcan a mis amigos, de que conozcan lo que ellos opinan, que para mí pues me han hecho crecer bastante y con quien estoy agradecido, y pues hoy tengo la oportunidad de compartirlo con más personas. A dónde llegue no lo sabemos, pero a donde llegue también les hago llegar un abrazo, y pues nos vemos en la próxima.